Bueno, amigos, en esta mañana estamos junto al economista Antonio Elías, que es máster en Economía en España, máster de Administración Pública en México, miembro además de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay, directivo de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez, porque, bueno, ya están las cartas echadas. Tenemos sobre la mesa, aparentemente ya con el consenso político, que era lo que se estaba necesitando por parte de la fuerza política del Frente Amplio, de las medidas económicas que estarían encaminando a Uruguay hacia un abatimiento en el déficit fiscal. Pero recién les dábamos un título, hablábamos de la calificadora estadounidense Standard & Poor's, que revisó de estable a negativa la perspectiva sobre Uruguay, pese a los anuncios realizados por el gobierno. Primero, darle los buenos días y agradecerle que esté junto a nosotros. Buenos días, gracias. Bienvenido, Antonio. Bueno, lo primero que habría que preguntarse es si no se enteraron de la calificadora de los anuncios, o pese a los anuncios y evaluándolos como factibles, igualmente la calificación prefirió ir hacia la baja. Bueno, en primer lugar creo que el tema de las calificadoras es un dato, y simplemente eso, es un dato, es una forma de presionar a los gobiernos para que realicen determinadas políticas, pero el tema principal que tendríamos que discutir, disculpen, es el tema de qué tipo de ajuste fiscal es este, porque es un ajuste fiscal muy particular porque recae sobre los trabajadores, sobre la clase media trabajadora, sobre los trabajadores con más experiencia, con más formación, y es un ajuste que evidentemente no responde a los planteos del PIS-CNT. Los planteos del PIS-CNT son muy claros en el sentido de que no se deben reducir los gastos, y el gobierno va a reducir de los 2.964 millones que va a postergar, nadie sabrá si lo posterga para siempre o para cuándo. De esa cifra, dice en el anuncio de ayer, exceptúa la Agencia Nacional de Investigación, exceptúa el PASTER y el CUDIM, pero reduce sustancialmente lo que son partidas para la ANEP, la UDELAR, el INAU, el Hospital de Clínicas, o sea, no cumple ¿Pero por qué con... reduce, dice usted, Antonio? Y porque si yo no voy a gastar en el 2017 lo que iba a gastar, lo reduje, no lo voy a tener. ¿No se difiere ese gasto? Diferir es en este gobierno en el cual anunció un crecimiento que no fue cierto, en el cual dio una pauta salarial que se basaba en una inflación decreciente y estamos en el 11%, creerle que la postergación es un dato de la realidad, es simplemente, es lo que dicen hoy. Sí, mañana pueden decir... En el hecho de decir, bueno, hoy no se va a gastar. En el 2017 esa plata no va a estar, y eso es una pérdida de recursos para organizaciones que realizan política social. Claro. Ese es un tema, punto uno del planteo. Punto dos, este ajuste, el PIS-CNT dice que este ajuste debería caer más sobre los capitalistas que sobre los trabajadores. Sin embargo, lo único que hizo el gobierno fue modificar las tasas, de eliminar el aumento de la más baja de 33 a 51 y después aumentar el resto en tasas mayores. Sí, quedamos un reclamo, ¿no?, de la central. Ese claro, es un reclamo, no grabar esos salarios. Pero Danilo, era lo que hablamos con la gente del PIT-CNT. Quedamos trabajadores contra trabajadores, porque ahora los más perjudicados siguen siendo trabajadores igual. Para cubrir la parte de los trabajadores que ahora dicen, bueno, pero a mí no me toca. Exactamente, es correctísimo tu planteo. Pretenden una redistribución de trabajadores, pero no graban al capital. Por cada punto que aumentaran el IRAE, aumentarían 50 millones de dólares y evitarían este aumento que se grava a los trabajadores y a los pasivos. Y al capital prácticamente no se lo toca. El IRAE, que era de 30% antes del ajuste, antes de la reforma tributaria, se bajó a 25. A ver, si subámoslo a 27, tenemos 100 millones de dólares. Sumámoslo a 28, que es el 3% que subirían, bueno, el mínimo es 4% van a subir. Subámoslos al 3 o 4%, son 200 millones. ¿Por qué no se ha repartido entre el trabajo y el capital? ¿Cuál es la explicación del gobierno para recargar a los trabajadores y no capitalistas? Cuando preguntamos tienen una explicación, dicen que hay que tener los equilibrios suficientes como para no trastocar a las empresas y no perder puestos de trabajo.
entre otras tocar a las empresas perder puestos de trabajo. Le digo, lo habrá escuchado usted, ¿no? Sí, La por supuesto, respuesta. pero ese argumento es un argumento perverso, porque con el mismo argumento perverso se afectó, y es el otro gran ajuste, porque acá los trabajadores están perdiendo por muchos lados. El segundo lugar por donde perdieron enormemente, y todavía no se vio, es la pauta salarial. Se fijó una pauta salarial nominal desenganchada de la inflación, o sea, desindexación se llama eso, por el cual se le daba 8%, en el segundo año 6,5%, en el tercero 6%, a los de la peor situación económica. Y la inflación ha sido todos los últimos años 9, 10, ahora es 10, era hasta 9 y algo, y en el último, y apareció un número más chico porque en el último mes, con el UTE Premia, se bajaba por un mes la tarifa y subía inmediatamente al mes siguiente. Entonces, hay una situación para los trabajadores que se los recarga con el tema impositivo, claramente, y es un problema serio para los trabajadores porque se los recarga claramente con esta pauta salarial. Decía el ministro de Economía ayer, no hay espiral inflacionaria. La espiral inflacionaria es cuando suben los salarios y sube la inflación. Bueno, pues acá no hay espiral inflacionaria porque los trabajadores quedaron encadenados a una pauta salarial nominal, mientras los empresarios suben los precios libremente, y el tema de los obucos y todo eso, bueno, eso es lo que le pasa a los trabajadores. Y tengan en cuenta un dato no menor, la canasta media que saca búsqueda de los hogares son 67.000 pesos. Canasta media, no es la de los más ricos ni de los más pobres, la media de la sociedad es 67.000 pesos. Entonces no estamos hablando, y hay otro factor que es clave en toda esta discusión, que el salario no es una renta. La renta de los empresarios es renta del capital. O sea, tienen su capital y de su capital descuentan todos los gastos, tienen una renta y sobre esa renta pagan impuestos. No es el tema del trabajo, no estamos en igualdad de condiciones. Y ténganse en cuenta además que el IRAE el IRAE del capital paga poquísimo respecto a lo que paga el IRAE de los trabajadores, y ahora se aumenta más el de los trabajadores, y el del capital se corrige en algunas tasas y alguna forma de liquidación. Pero acá el problema central debería ser gravar al IRAE, gravar el patrimonio, revisar sustancialmente lo que pasó con las exoneraciones tributarias, porque acá hay un tema. A mí me gustaría saber cómo fiscaliza el gobierno cuando da exoneraciones tributarias, supuesto que se va a generar empleo, tecnología, exportaciones, y las fiscaliza. Me gustaría que le preguntara un día dónde la fiscalizan y cuánto se encontraron. Yo tengo varios que no cumplieron. Lo conozco. Bueno, hablaba de Marcelo Abdala en esa misma silla donde está usted, de 1.400 millones de dólares. En realidad, de exoneraciones impositivas que, sí, que el Estado le otorga tanto a zonas francas o grandes emprendimientos productivos. Mirá, o empresariales. Por supuesto, el dato de Marcelo es correcto, pero digo, puesto en peso de 2013, que es la última información de exoneraciones tributarias, lo que le llaman gasto tributario, el IRAE había 16.000 millones que no se... 16.647 millones de IRAE, capital beneficiado, y 13.000 millones de impuesto al patrimonio. En tema de producto era 1,41 el IRAE y 1,13 el patrimonio que no pagan. Y miren cómo se distorsionó aquello de que pague más el que tiene más, y se transformó en que pague más el que gana más, y después se transformó en la misma lógica en que pague más el que gana más por trabajar, no por ser capitalista. Entonces acá hay un problema, pero yo quisiera agregar un elemento más a todo esto. Dado que el gobierno también, además de grabar al capital, debería grabarse a sí mismo, pero grabarse a sí mismo ¿cómo? Sí, hay una forma muy clara. Todos los sueldos de los jerarcas están asociados a lo que es el salario del presidente de la República. Entonces, simplemente con que el presidente de la República resolviera, porque tiene un tope, todos tienen un tope, resolviera reducir ese tope, entonces todos los jerarcas reducirían su ingreso. Y usted dirá, bueno, ¿y cuánta cantidad de dinero es eso? No importa cuánta cantidad de dinero es, lo que importa es el hecho del sacrificio, porque hay una consigna, yo me considero un hombre de izquierda, hay una consigna muy, muy histórica de la izquierda. Primeros en el sacrificio y últimos en el privilegio. Hay otra frase que es más uruguaya, austeridad arriba y regocijo abajo. Bueno, muy bien, acá las medidas deberían ser, a mi modesto entender, no eliminar, o sea, no postergar lo que serían gastos necesarios para organismos que generan políticas sociales que también perjudican a los trabajadores, que no se haga eso.
Sí, lo hablábamos con Marcelo Abdala también, el peligro que supone, pero que parecería ser, no está evaluado, nadie lo puede cuantificar, que los gravámenes hacia determinados niveles de ingreso también perjudican el trabajo. Esto yendo un poco hacia la idea de que no se toca el capital por mantener los puestos de trabajo. Las personas que ganan de 100.000 pesos hacia arriba son personas que también dan trabajo a un montón de personas, es decir, diferentes tipos de trabajo. Aquí estoy hablando de servicio doméstico, aquí estoy hablando de jardinerías, aquí estoy hablando de una serie de personas que trabajan alrededor de una persona que, por lo que veía ayer, por ejemplo, en determinadas pautas, podría llegar a estar aportando 5.000 pesos más de los que ya pauta. O, por ejemplo, tener cerca de 30 o 30 y pico, creo que llegaste a un máximo de 36% de IRPF en su ingreso. Eso también podría ir en desmedro de esas fuentes de trabajo. Claramente. Y del consumo, ¿no? Ni que hablar. Exacto. Va en desmedro de esa fuente de trabajo en forma directa y de todos los consumos en forma indirecta que también generan pérdida de empleo. O sea, todas estas políticas son políticas contractivas. El gobierno debería hacer políticas contracíclicas. Más, el gobierno debería hacer un conjunto de políticas. Digamos, el gobierno debería llevar adelante lo que propuso el PIT-CNT, de llevar adelante un uso de las reservas en una partida no gigantesca, ni muchísimo menos, para inversión pública. El motor de la economía, el multiplicador de los gastos de construcción, o sea, lo que genera, muchísimo más alto que cualquier otra actividad. Y además es mano de obra nacional y hay una cantidad de insumos nacionales. O sea, porque comprar una máquina no genera ningún multiplicador. Pero eso sí, bueno, eso sería una medida correcta. Esto que digo de que el gobierno sea el primero que se meta la mano en el bolsillo, saque y ponga sobre la mesa para los demás, esa es otra medida. El no reducir los gastos en políticas sociales, que también son parte del salario social de los trabajadores, también es importante. ¿Cómo ven ustedes el tema del 3x2? El que en la medida que se van 3 funcionarios de la órbita pública, ingresan 2. Bueno, eso es muy buena la pregunta y te lo voy a plantear con un claro ejemplo. El INAU. El INAU tiene lo que se llama la atención a la infancia. Bueno, en la atención a la primera infancia, hay una serie de hogares y lugares donde se atiende a la gente. En ese organismo tienen 1.000 personas en lista de espera para poner a sus hijos, porque no tienen lugar. Y no tienen lugar ni tienen personal. Entonces, a esa gente le va a afectar este tema de personal, pero también le va a afectar que el ministro Daniel Astori dijo que los gastos de funcionamiento e inversión, excluidos los salarios, no iban a aumentar con la inflación para el año que viene. Eso es otro 10% de reducción del gasto. Esa gente, para darle de comer a esos chiquilines, va a tener mucho menos gastos disponibles de funcionamiento. Claro. Y para poner chapas en los techos, también porque no van a poder invertir. Entonces, cuando uno hace un ajuste, como hacen este ajuste, le pega a los trabajadores en las políticas sociales, le pegan el empleo, le pegan el salario, le pega la calidad de vida, y los trabajadores, dividirnos entre trabajadores que tienen y trabajadores que no tienen, es realmente una forma totalmente, diría, fuera de lugar y un análisis, perdón que me meta en un tema, un análisis políticamente equivocado, porque si algo tiene frente es que su base social fundamental son los trabajadores y son las clases medias trabajadoras. Y les pega exactamente a ellos por no tocar el capital. ¿Cuál es el compromiso? Yo pienso, y voy a decir una cosa más, yo pienso que este equipo económico está agotado. Un equipo económico que no puede calcular inflación, un equipo económico que no sabe cuál es el producto, un equipo económico que propone y después redefine una política sin consultar a nadie, un equipo económico que en realidad está enfrentando a la base social de su fuerza política, no es un equipo económico confiable. Le queremos agradecer mucho por su presencia, por su aporte. Se nos ha terminado el tiempo y bueno, vamos a seguir muy de cerca ahora las alternativas parlamentarias que tendrá todo esto, ¿no? Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido con el economista Antonio Elías, analizando los últimos anuncios realizados por el ministro de Economía.